pendejadas célebres de ayer y hoy nos convoca como nunca, nos convoca como siempre a abrevarnos del gran conocimiento de alguien como nosotros, un simple mortal, pero que ha transitado más allá de las pendejadas mundanas, generando un recuerdo impostergable para la eternidad. Querido García, ¿cómo estás el día de hoy? Pues nada, sigo de pendejólogo, consiguiendo pendejadas. ¿Sabes? Es que en el fondo los caricaturistas es lo que somos. Somos cazadores de pendejadas. Las buscamos, las valoramos, y nada más las amplificamos. Pero eso es básicamente la chamba de un caricaturista. En otra ocasión, nos hiciste una apantallante remembranza de lo que eran las pendejadas de antaño. Y no cabíamos en el asombro del nivel de gente, pues gente con nombres de calles, o sea, Lerdo de Tejada, Diego Rivera, Pascual Ortiz Rubio, gente ilustre que está en el panteón de los hombres ilustres. Y aún así se conjugan para pendejearla con mayúscula. Hoy, ¿qué nos vas a decir? Deberíamos de hacer ya la rotonda de los pendejos ilustres. Sí, bueno, es que nadie está exento de hacer pendejadas. Es imposible, es inevitable. La cosa es que las logres hacer de un nivel memorable como para que luego gente como yo las compile y las lleve al Salón de la Fama de las Pendejadas, que es lo que intento hacer. Espero que pronto, así como hay lana para hacer estadios de fútbol, de béisbol, haya dinero para mi famoso Museo de las Pendejadas. Ese y un museo de las toallas robadas de hoteles es lo que quisiera yo legar a la humanidad cuando me vaya. En fin, la pendejada de hoy es la otra de que es uno de mis personajes favoritos, que es Don Pascual Ortiz Rubio. Y es la razón por la cual tuvimos sexenios en lugar de cuatrienios. Pascual Ortiz Rubio, como les había comentado, tuvo que salir por patas en 1932. Y la única obra que dejó en todo su gobierno, en su breve gobierno de 2 años, fue la nacionalización de Santa Claus, que solo se hizo una sola vez en la historia. Y solo se usó una sola vez, y por lo que veo, se usó mucho más que lo que se va a usar el aeropuerto de Felipe Ángeles o el Tren Maya. El punto es que una vez que se va, en esa época los gobiernos duraban 4 años, eran de cuatrienios. Lo sustituye un presidente, Abelardo L. Rodríguez, y todo iba muy bien hasta que se empiezan a cuestionar, porque luego eso es lo que hace la pinche prensa, se pone a pensar qué es lo que hace el maldito gobierno con todo el dinero que nos saca de los impuestos, y se ponen a ver, bueno, además de la pendejada de Santa Claus, ¿qué otra cosa hizo Pascual Ortiz Rubio? Se ponen a revisar y a revisar, y se encuentran una obra que yo los invito por favor a que vayan a conocer, porque todavía existe y se puede usar, y es la razón por la cual pasamos de 4 años a 6 años en el tiempo en que duran los presidentes de México. Y seguramente con el pinche peje que quiere volverse dictador, el sexenio se volverá hasta donde usted llegue, señor presidente, y no lo detenemos. Ay, y esta obra que les quiero mostrar está justamente en la calle 16 de septiembre y lo que hoy es el eje central. Y es la única obra pública que inauguró Pascual Ortiz Rubio en su gobierno. ¿Y qué es? Es un pinche paso a desnivel para peatones que va de la esquina de la calle 16 de septiembre a la esquina de la calle 16 de septiembre, es decir,
un alarde de recorrido de apenas 6 metros. En una época en donde no había prácticamente automóviles en la Ciudad de México, donde te podías estacionar adentro del Palacio de Bellas Artes, donde de veras que no se necesitaba nada de eso. Bueno, lo que se le ocurrió hacer a Pascual Ortiz Rubio fue esa cosa, ese paso de desnivel. Y déjame decirte que fue una decisión tan pendeja y tan inútil que en esa calle que siempre está atascada de vendedores ambulantes, el único lugar donde jamás un vendedor ambulante se metió es adentro de ese paso desnivel. Es una verdadera locura que ahora que están las calles del centro siempre atestadas, que siempre hay miles de personas que circulan por ese lugar, si quieres de verdad meterte en un remanso de soledad, entrar en una burbuja donde te puedes aislar del tiempo, de la vida, de todo, vete al paso desnivel, que está en 16 de septiembre y la avenida Eje Central. Este lugar se gastó todo el presupuesto del gobierno de Pascual Ortiz Rubio de 1931. Quiero repetir y subrayarlo. Esta pinchurrienta y pedorra obra, que entonces era una mierda, y si lo vemos a los ojos de el siglo XXI, podemos subrayar que tenía toda la razón los que pensaron eso en esa época, porque sigue siéndolo. Fue en lo que el gobierno de México gastó todos sus recursos durante un año de gobierno. Y entonces la gente se escandalizó porque justamente a 2 cuadras enfrente, también en 1931 se había inaugurado el primer rascacielos de México, que es la oficina de los seguros, la Nacional, que ahora es el CEART que está enfrente del Palacio de Bellas Artes. Bueno, de Juárez y el Eje Central. Ese edificio con sus 13 pisos era esto ya no da más. Era llegamos al tope, era la suma de la modernidad, era el lugar que acreditaba que México había llegado de verdad a otro nivel, que había subido, por lo menos abierto una ventana que lo asomaba al primer mundo. Y en comparación con el patético paso desnivel de este Ortiz Rubio, hace un contraste de veras muy, muy desgraciado. La gente decía, bueno, ¿cómo es posible que una maldita empresa privada hace un rascacielos que es el símbolo de la modernidad y el progreso, y este güey con todo el dinero y recursos de la federación solo puede hacer un puto paso a desnivel que nadie usa? Y primero, por supuesto, la prensa lo comentó y lo contrastó. Y esto generó el fenómeno de eso que llamamos la opinión pública de bola de nieve, que fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegó el debate a la Cámara de Diputados. Y ahí se pusieron a echarse la culpa unos a otros de por qué el gobierno es tan ineficiente y solo puede hacer obras pendejas, caras, y que no sirven para nada. Lo mismo que tenemos hoy con el Tren Maya, con el aeropuerto de Santa Lucía o con Dos Bocas, pero gastando mucho menos, eso sí, que lo que gasta este PG. El punto es que llegaron a la conclusión, fíjate, los diputados, que en lugar de reconocer que el gobierno gasta mal, hace las cosas con las patas y sin ninguna planeación, sin causa ni consecuencia, llegaron a esta maroma para justificar el gasto de ese paso a desnivel. Lo que pasa es que no le dieron tiempo, fíjate, no le dieron tiempo al presidente de concluir su obra. Él iba a hacer cosas más fregonas, pero claro, se tuvo que ir y pues
así no se puede. Y empezaron los gobiernícolas a decir que el problema de que los malos resultados de todos nuestros gobiernos era porque el tiempo de duración de un presidente no era tan largo como para que dejara un legado de algo importante. Y de ahí pasaron a la ampliación del periodo de gobierno. Primero dijeron que iba a durar 8 años. Se les hizo mucho y dijeron, bueno, pues la mitad, en lugar de aumentarlo al doble de 8 años, dejémosle en la mitad 2 más y quedó en 6. Y así fue como nacieron los sexenios. El debate que originó todo digamos, la polémica que nos llevó a pasar de 4 años a 6 años de gobierno está ahí, en la esquina de 16 de septiembre a la esquina de 16 de septiembre con la avenida Eje Central. Ese lugar fue llamado el túnel del Simplón porque había un famoso túnel que unía el espacio que existe entre, creo que es eh, Italia y Francia, que es el túnel del Darién, que aparece en la película del Expreso de Von Ryan, una obra de ingeniería verdaderamente, no, es Suiza y Italia, una obra de ingeniería verdaderamente prodigiosa. Y y bueno, pues a esto le llamaron el túnel del Simplón como para parodiar la hazaña de los ingenieros europeos con lo que hicieron aquí en México en el paso a desnivel. Bueno, y esa es una bonita pendejada más de las pendejadas célebres en la historia de México. Quiero que sepan que nos podemos someter a pruebas antidoping nosotros y de que estamos netamente tal vez con un whisky, pero estamos hablando de la historia real de México. Ah, sí, Y lo descabellado lamentablemente, que no son García, datos duros y absolutamente reales. sí, sí, Aunque sí, usted no lo quiera. pueden googlearlo. Sí, realmente las referencias abundan. Y yo le digo una cosa a García, realmente este tipo de anécdotas son frecuentes, pues los gobiernos mexicanos tienen muy poca hilación con la realidad y sí tienen mayor connotación con sus fantasías personales o con sus proyectos gubernamentales, ¿no? Les llamamos elefantes blancos, en el pasado le llamaban túnel del Simplón, sin embargo, pues siguen habiendo obras extrañas y pretextos por los cuales el gobierno le gusta acomodarse, ¿verdad, García? Le gusta permanecer. Así es. Amigos, esta fue la pendejada de ayer y hoy, versión Don García, que nos habló del por qué los sexenios se extendieron a 6 años. Muchas gracias por su participación a don famosísimo Antonio García. Nos vemos aquí en la próxima y por favor cuídense amigos porque no vayan a caer en cualquier pendejada. Están al borde de la esquina. Nos estamos viendo. Gracias compañeros.